Bendiciones, hermanos, en esta noche. Así como está lloviendo, oremos para que del cielo venga a nuestros corazones la palabra de Dios. Amén. Que caiga en buena tierra. Oremos. Gracias te damos en esta noche por tu fidelidad para nosotros y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, gracia del cielo, que está disponible para nosotros por medio de Jesucristo. Y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos enseñe en esta noche tu palabra de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera compartir con ustedes en el libro de Marcos, este texto ya lo había compartido anteriormente, allá cuando estábamos en Villatrina, así es que los hermanos que estuvieron allá me van a permitir, ¿verdad?, que yo les enseñe nuevamente el texto por segunda ocasión, pero tiene un significado para mí muy valioso. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y quisiera introducir este texto de la siguiente manera. Nosotros como seres humanos, de una manera u otra, estamos acostumbrados a las malas noticias. Si abrimos el periódico, malas noticias. Si a veces nos reunimos con algunas personas, a veces estamos comentando las malas noticias. Malas noticias, droga, violencia, aumento de situaciones de pecado, lastres en nuestra sociedad, malas noticias por aquí, malas noticias por allá. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que se nos muestra aquí es la mejor de las noticias que podamos recibir. No hay otra noticia que se pueda comparar con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Evangelio de Cristo nos ofrece buenas noticias. Y es la buena noticia de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente muerte, sino que luego de haber sido sepultado, Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre y está... gracia de Dios por medio de Cristo está disponible para todos nosotros. Salvación y perdón de pecados. Esas son las mejores noticias que nosotros alguna vez podremos escuchar. Mientras estábamos en Villatrina, llegó la noticia del arreglo de las calles. Las calles estaban bien deterioradas. El síndico se puso contento, todo el mundo se puso contento, el pueblo estaba efervescente por la idea, ¿verdad?, de que le iban a reparar sus calles, una necesidad que para ellos era muy importante. Y yo les decía a ellos, pero nunca se puede comparar esto con la idea de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la idea de que el Evangelio de Cristo está disponible para cada uno de nosotros. Y eso es importantísimo y es lo que queremos remarcar al introducir esta predicación. Marcos comienza el Evangelio diciendo esta frase: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza con la palabra principio. Principio no es más que comienzo, origen, fuente, fundamento, cimiento. El significado de esta palabra está relacionado con el tiempo y se utiliza para indicar un punto de partida donde se va a hacer una narración, la narración más importante que se pueda explicar con relación al ministerio y a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras el libro de Mateo, ¿verdad?, hace el énfasis hacia los judíos, Marcos hace un énfasis muy marcado aparentemente hacia los romanos. Y mientras Mateo va a traer la enseñanza de que Cristo es el Mesías, Marcos va a traernos la idea de que Cristo es el siervo sufriente de Dios. Mateo comienza con la genealogía de Cristo, pero Marcos se va inmediatamente a explicarnos con relación a cómo comenzó, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo partiendo del ministerio de Juan el Bautista. Marcos alude a la sección de la inauguración de la obra, el prólogo del Evangelio, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista. Y Marcos comienza su Evangelio diciendo que
el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza hablándonos sobre el Evangelio. Y la palabra Evangelio, ¿verdad? En griego es una palabra que da la idea de buenas noticias. Buenas noticias. Esa es la idea. Buenas noticias que en aquel tiempo se podían referir a dos cosas. En primer lugar, en el contexto gentil, estamos hablando, ellos podían referirse a dos cosas principales, o sea, que la gente se sentía contento de esas dos buenas noticias. En primer lugar, cuando al rey o al emperador le nacía un hijo, eso era una notición para todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque era el heredero y el rey estaba contento, y cuando el rey estaba contento, ¿verdad?, sus súbditos también estaban contentos, y había gozo, había alegría, había celebración por el nacimiento, ¿verdad?, del heredero del rey o del principal, ¿verdad?, en la comarca. Pero también, en segundo lugar, estaba relacionada con una victoria que podían obtener en la guerra. Cuando un pueblo iba a la guerra con otro pueblo, ¿verdad? Imagínense esa ilustración. Tenían los hombres que irse a la guerra. ¿Cómo se quedaban los hijos? Se quedaban tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus padres tenían que ir a la guerra. Se quedaban angustiadas las esposas también. ¿Quiénes más se quedaban angustiados? Se quedaban angustiados los vecinos. ¿Y qué le pasará, verdad, al vecino que tuvo que ir a la guerra? A veces los jóvenes mayores también tenían que ir a la guerra. Pero cuando ellos ganaban la guerra, de una manera u otra, ellos enviaban un mensajero delante, ¿verdad?, de la tropa, y ese mensajero traía la buena noticia, ¿verdad?, de que ellos habían conquistado, ¿verdad?, habían ganado, ¿verdad?, la batalla, y a veces el rey del pueblo o del país venía, ¿verdad?, delante de su tropa en su caballo, ¿verdad?, y a veces hasta inclusive traía la cabeza cortada, ¿de quién? Del rey del otro pueblo. Y era una alegría y era un gozo, y verdad, y los hijos recibían a sus padres y las esposas recibían a sus esposos, y todo el mundo hacía fiesta. ¿Por qué? Porque era una celebración, porque había una victoria. Bueno, pues el Evangelio nos dice aquí que la noticia de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo era una buena noticia, es la mejor de las noticias que nosotros podamos recibir. Y dice ahí, al final de este versículo número 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En pocas palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la mejor de las noticias que hombre alguno podrá escuchar, y está relacionada en primer lugar que el Evangelio de Jesucristo declara que Cristo es Dios. Eso es en primer lugar. El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación, declara en primer lugar que Cristo es Dios. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta verdad, hermanos, es el fundamento sobre el que se edifica el Evangelio y sobre el cual se edifica aún la iglesia, nuestra iglesia y todas las iglesias. La iglesia universal se fundamenta sobre la idea de que Cristo es Dios. Y el Evangelio, ¿verdad?, de una manera u otra, está soportado bajo la idea de que Cristo es Dios. El Evangelio de Jesucristo no solamente eso, sino que se ha escrito con el propósito de difundir esta gran verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que Cristo es Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo mucha confusión con relación a quién Él era. De hecho, a veces habían personas que venían a donde Él mismo para preguntarles, ven acá, ¿y tú realmente quién eres? Algunos pensaron que Él era, en primer lugar, un hombre sabio o un gran profeta. Y recuerden que Él a veces, en una ocasión, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué dicen ustedes con relación a mí? Otros, en segundo lugar, pensaban que Cristo era un hombre, ¿verdad?, que estaba loco. ¿Por qué? Por las cosas que decía y por las cosas en las cuales Él se autoproclamaba. Y en tercer lugar, habían otras personas que pensaban
o más bien que de una manera u otra estaban un poco indecisos con relación a quién era él. O sea, a veces estaban indiferentes a la idea de quién realmente él era. Pero el texto nos dice que el Señor Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios. Algunos textos que me gustaría traer para que podamos puntualizar esta idea. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo número 30. Cristo es Dios. Cristo es Hijo de Dios. Cristo tiene la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que difunde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y es la base del Evangelio. Pero Jesús dijo, Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. No se refería a un padre, ¿verdad?, como José, sino se refería al Padre Celestial, el cual lo había enviado. Yo y el Padre uno somos. Eso quiere decir que él decía ser nada más y nada menos que ¿quién? Que Hijo de Dios y Dios también en carne, porque tenían la misma naturaleza. Otro pasaje se encuentra en Juan 1, versículo número 1. Juan, introduciendo su evangelio, dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra era, o más bien el verbo era, es el verbo eimi. Es un verbo imperfecto, activo, indicativo. En griego, eimi. La Biblia de las Américas lo traduce de una manera mucho mejor que lo podemos entender. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba en el principio con Dios. La palabra verbo en griego significa la palabra. Y lo que quiere decir que el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, viene y desciende como si fuera la palabra de Dios. Dios acercándose a los hombres a la manera de Jesucristo, trayendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Todo lo que Cristo hablaría implicarían las palabras de Dios, porque Él es Dios. Y dice aquí, en el texto que hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 1, este texto subraya la eterna preexistencia de Cristo, del Verbo. Cristo es preexistente, ¿verdad? Y lo dice de una manera tan clara porque lo que está explicando es que antes que el universo y la creación fueran creados, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, existía siempre. Él existía siempre. Nuestra mente finita quizás pudiera tambalear ante esa idea, pero Cristo existía siempre desde antes que todas las cosas que nosotros vemos hayan sido creadas. Y es por eso que Juan dice claramente que en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él, el Verbo, Cristo, estaba en el principio con Dios. Hay otro pasaje que está en Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 11, ¿verdad? Está ahí mismo en el texto que estamos desarrollando, Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Y es que cuando Cristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De dónde vendría esta voz? ¿Acaso era la voz de un ángel? De ninguna manera. Estamos hablando de la voz nada más y nada menos que nuestro Dios, ¿verdad?, que está declarando que Cristo es su Hijo y por lo tanto tiene la misma naturaleza y es Dios. Cristo es Dios. Dios no puede tener un hijo humano, aunque se haya hecho humano, pero Dios en principio no puede tener un hijo que sea de naturaleza humana, sino de su misma naturaleza. Pero Él, siendo en forma de Dios,
se hizo humano, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Por lo tanto, este texto nos declara que el Evangelio del Señor Jesucristo, en primer lugar, deja muy claro que Cristo es Dios, es Hijo de Dios. Hermanos, hoy en día mucha gente no entiende el hecho de que Jesús se haya declarado a sí mismo como Hijo de Dios o ser Dios. Estas personas son felices pensando que Él era poco más que un gran maestro moral. Algunos se conforman a la idea de que Cristo era un hombre moral y que pudo haber superado, ¿verdad?, esa realidad de su moralidad. Pero aún sus enemigos entendieron las declaraciones que Él mismo hizo con relación a su deidad. Y por esta razón ellos trataron de apedrearle hasta el punto de matarle. Mateo capítulo 5, versículo 18. Y eventualmente, no solamente esto, sino que lo crucificaron. Pero luego de su sepultura, al tercer día, Él fue levantado. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él no podía quedar en la tumba. Cualquier ser humano que muere va a quedar en la tumba hasta la resurrección de los muertos, ¿verdad?, en el sentido físico. Pero Cristo no podía quedar, ¿verdad?, sepultado, porque Cristo es Dios. Un escritor muy famoso llamado C.S. Lewis escribió lo siguiente: tú puedes tachar de necio a Jesucristo. Tú puedes escupirlo como muchos otros lo hicieron. Tú puedes matarlo como a un demonio, o tú puedes caer en sus pies o ante sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que Él fue un gran maestro únicamente. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Eso nunca fue su intención, dice C.S. Lewis. Cristo, hermanos, es Dios y es la base del Evangelio, y eso nos da esperanza. Eso le da esperanza al hombre, al ser humano, a la persona natural, le da esperanzas, porque nadie podía ir a la cruz y satisfacer la justicia de Dios, sino solamente que Cristo. Y la razón es porque Él es Dios. Cristo es Dios. Y damos gracias a Dios porque eso nos dio esperanza al nosotros saber que Cristo es Dios. No es cualquiera que murió en la cruz. ¿Entienden? Esta mañana en la escuela bíblica nosotros enfatizábamos la idea de que ni aun Juan Pablo Duarte, que para nosotros es un hombre tan valioso para los fines patrios, ni aun Juan Pablo Duarte podría morir en la cruz. Y no estoy denigrando, ¿verdad?, a nuestro prócer de la independencia nacional. Sin embargo, la razón es porque por cuanto Juan Pablo Duarte es pecador, ni siquiera él podía satisfacer la justicia de Dios y morir en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, la primera realidad del Evangelio de Jesucristo, de esa buena noticia del Evangelio, la mejor de las noticias que nosotros podamos escuchar, ¿verdad?, de nuestra vida, es que Cristo es Dios, y eso nos llena de esperanza. No había otro que podía morir en la cruz en lugar nuestro. Cristo es Dios. ¿Saben por qué enfatizamos eso, hermanos? Porque hay grupos religiosos que niegan la deidad de Dios, niegan de que Cristo, no sea Dios. Y ustedes saben muy bien, ¿verdad?, a qué grupos nos referimos. Y eso le quita la esperanza a la gente cuando nosotros decimos que Cristo no es Dios. Gracias damos a Dios, ¿verdad?, porque Él nos ha traído, ¿verdad?, el Evangelio, su Evangelio, y en primer lugar declara que Cristo es Dios. Qué bueno, ¿verdad?, esto. En segundo lugar, o más bien, otra evidencia, ¿verdad?, de que Cristo es Dios, es lo que se menciona en los versículos 2 y 3. En los versículos 2 y 3 comienza a explicarse la idea del evangelio, ¿verdad?, o el ministerio, de Juan el Bautista. Y dice ahí el texto dos cualidades principales de Juan el Bautista. En primer lugar, según Malaquías,
Juan el Bautista era un mensajero de Cristo. Y en segundo lugar, Isaías señala que Juan el Bautista era una voz que clama en el desierto. Dos cualidades para un mismo hombre, para Juan el Bautista. Un mensajero, en primer lugar, y en segundo lugar, una voz que clama en el desierto. Juan era un mensajero del Rey, de Jesucristo. Y cuando él está en su ministerio como mensajero, ¿verdad? Según la tradición, ya Jesucristo no solamente estaba en la tierra, sino que ya estaba a punto de comenzar su ministerio. Porque la diferencia que hubo en el tiempo entre Juan el Bautista y Jesucristo, según la tradición, fueron unos 6 meses que uno comenzó su ministerio en el Jordán. O sea, Juan el Bautista comenzó su ministerio en el Jordán. Pero Juan el Bautista era el mensajero de Jesucristo. Un mensajero es un enviado para enviar un mensaje. Y nuestro Dios estaba dirigiendo a Juan el Bautista para que enviara, ¿verdad? Para ser enviado, para proclamar un mensaje, para que las personas se prepararan para la venida del Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Que Juan el Bautista, ¿verdad? Apunta hacia Cristo porque él era el mensajero de Cristo, él era el mensajero del Rey. En aquel tiempo, como en los tiempos actuales, las personas, ¿verdad? O más bien los reyes, así como ahora los presidentes, cuando iban a un pueblo o cuando van a un pueblo, ¿qué hacen? Envían ¿cómo le llaman? Su embajada, su avanzada. ¿Y qué hacía la embajada o la avanzada? Por lo menos hacía 2 cosas en los tiempos antiguos. El rey enviaba a su avanzada, en primer lugar, para asegurarse que los caminos estuvieran a salvos y aptos para el rey para viajar sobre el camino. ¿Verdad? Enviaban la embajada o la avanzada para que ellos se aseguraran de que los caminos, las sendas, estuvieran preparadas para la venida, ¿verdad?, del rey. No siempre venía un rey a otro pueblo, pero cuando él venía, él enviaba a sus mensajeros para que prepararan el camino. En segundo lugar, la otra función de los mensajeros era para anunciar la llegada del rey. Es por eso que en el versículo número 2 dice, así como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea que la avanzada se encargaba de arreglar los caminos, de asegurarse de que el rey no tuviera tropiezos en el camino y en segundo lugar, anunciarle a la gente que el rey ya venía. Prepárense porque viene el rey. Y así pasa en nuestros tiempos. Cuando el presidente de la República, ¿verdad?, va a ir a un pueblo, él envía su avanzada y las personas al preparar la venida, primero arreglan, no sé si ustedes se han dado cuenta, arreglan las calles. Es posible que hayan estado 5 años, 10 años sin arreglar, pero cuando llega el presidente, cuando el presidente va a ir, se aseguran de que las calles estén asfaltadas. Y no solamente, sino que ponen una serie de cosas, ¿verdad?, para dar la idea, ¿verdad?, de que viene el rey y viene el presidente y ponen a veces la foto del presidente y eslogan con relación al presidente. Y la idea es que el pueblo se prepara y el párroco del pueblo se prepara, ¿verdad?, y las autoridades se preparan. ¿Para qué? Para la venida del presidente. Y asimismo Juan el Bautista fue enviado por Dios para ser el mensajero del Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y era una voz que clama en el desierto. La palabra clamor no es un llamado como, y lo hemos dicho aquí, Pastor Yadín, una sugerencia, no, es un grito. La palabra hebrea es un grito de desesperación, pero pidiendo auxilio. Yo les he comentado que en una ocasión, estando en un río con mi tía, mis tíos, yo me iba a ahogar. Y mi tía me vio, ¿verdad?, cuando yo caí en la profundidad.
y yo apenas lo más que pude hacer fue levantar las manos. Y ella me vio, ¿verdad? Y ella confió en que yo no estaba relajando, yo no estaba bromeando. Y ella tiró un grito de desesperación. Y ella no podía llegar a donde mí, porque yo estaba muy retirado. Pero ella le tiró un grito de desesperación a su esposo, es decir, a mi tío político. Y él, ¿verdad? No pensó dos veces y se lanzó inmediatamente, ¿verdad? Y él me sacó del agua. Y yo había bebido mucha agua, señores. Yo no les recomiendo a nadie que pase por esa experiencia. Yo recuerdo que luego él me colocó ahí en la orilla del río y yo tenía la cabeza abajo, recordando todo lo que había sucedido y cómo yo había estado, ¿verdad? Supuestamente tratándome de salvar a mí mismo, pero al mismo tiempo lo que hacía era que me iba hundiendo. Pero mi tío reaccionó ante el clamor de mi tía, un clamor de desesperación. Quizás ella pensó, ay, pero Tomás, mi papá, me entregó su hijo en mis manos y yo no puedo dejar que se me ahogue. ¿Entiende la idea? Entonces, clamor es un asunto, es un grito de desesperación. Y lo que estamos hablando aquí es que Juan el Bautista clamaba, ¿verdad?, en el desierto. Y él le decía a las personas, prepárense, prepárense, porque viene la venida del Rey, la venida del Mesías está por llegar. Preparen sus corazones para recibir al Mesías. Preparen sus corazones para recibir al Rey, al Hijo de Dios que viene, ¿verdad? Que viene en un tiempo muy corto. Hermanos, en segundo lugar, no solamente el Evangelio de Jesucristo proclama que Cristo es Dios, sino también el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia del Evangelio, llama a los hombres a arrepentimiento. Llama a los hombres y a las mujeres a arrepentimiento. ¿Verdad? Sencillas, son expresiones, frases sencillas que podemos sacar de este texto y que podemos refrescar la idea, ¿verdad?, las verdades de este texto. El Evangelio de Jesucristo no solamente proclama que Cristo es Dios, sino que llama a todos los hombres y a todas las mujeres a que se arrepientan. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Repetimos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que Juan el Bautista tenía la encomienda de clamar, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene el Mesías, prepárense, arrepiéntanse, porque está muy pronto la venida del Mesías. Uno de los grandes distintivos, ¿verdad?, del ministerio de Juan el Bautista era que él bautizaba en el desierto, específicamente en el río Jordán. El bautismo, ¿verdad?, para los judíos no era más que un llamado específicamente o sumamente todavía más remarcado hacia los gentiles que querían venir o pasar a las filas del judaísmo o pasar a las filas de la fe verdadera, podríamos decirles. Y los gentiles tenían que bautizarse como una demostración de que ellos estaban aceptando, de que ellos estaban recibiendo, de que ellos estaban confiando y querían, ¿verdad?, profesar la misma fe que los judíos, la fe verdadera. Pero Juan el Bautista lo que le está diciendo a todos los de la comarca de Samaria, ¿verdad? Samaria no, todos los de la comarca alrededor de Jerusalén y alrededor del río Jordán, lo que le está diciendo es, miren, vengan, no importa quién usted sea, sean ciudadanos de Jerusalén, sean ciudadanos de Judea, no importa de la región de que usted sea, venga, ¿verdad?, y arrepiéntase, y como manifestación de su arrepentimiento, venga también y bautícese, así como también los gentiles tienen que bautizarse. ¿Cuál era la gran situación, verdad, en esta predicación de Juan el Bautista? Es que los israelitas venían esto como algo que ellos no tenían por qué bautizarse. ¿Por qué? Porque ellos eran descendientes de Abraham. Ellos entendían que por el hecho de que Abraham sea su padre y que ellos sean descendientes de este, ¿verdad?,
gran líder del pueblo de Israel, ya ellos entendían que ellos eran espiritualmente israelitas, que ellos eran, por lo tanto, ¿verdad?, merecedores de la vida eterna en el cielo, que ellos tenían, ¿verdad?, asegurada, ¿verdad?, su pase a la eternidad. Y entonces pues, ellos entendían que no, que por qué tenían que bautizarse, que se bautizaran los gentiles. ¿Por qué ellos tenían que bautizarse si realmente el bautismo era, ¿verdad?, para aquellos gentiles que de una manera u otra querían pasar a las filas del judaísmo? Y es por eso que Juan el Bautista le decía, arrepentíos. Y Mateo todavía es mucho más enfático, porque Mateo les decía, arrepentíos y haced frutos dignos de ese arrepentimiento. Es decir, hagan en sus vidas un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento de boca, sino un verdadero arrepentimiento. Hermanos, el Evangelio de Juan el Bautista y el Evangelio, ¿verdad?, en sentido general, llama a los hombres a arrepentimiento. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero para repasar, ¿qué es el arrepentimiento? Si tanto insisten, ¿verdad?, si tanto insistimos los cristianos con relación al arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Verdad? Bueno, el arrepentimiento, según Dios y según Cristo, es más que un simple cambio de mente, es más que un simple cambio de actitud, es más que un simple, ¿verdad?, cambio de mentalidad con relación a la persona de Dios y de Cristo. La palabra arrepentimiento, ¿verdad?, no es más que esa transformación que solamente puede hacer Dios en lo interno de la persona y que se manifiesta de una manera u otra hacia afuera, ¿verdad?, de la persona. Y el texto dice que la razón del llamado al arrepentimiento era para que las personas tuvieran perdón de pecados. La palabra en el original, o la idea original de la palabra arrepentimiento, no es más que retorno. Si nosotros vamos a España, nosotros vamos a ver que donde aquí se dice doblar en U, allá se dice retorno. O sea que es más que un simple cambio de mente, no es más que una vuelta de nuevo a Dios, alejándose del pecado. Pero la realidad es que muchas personas quieren alejarse del pecado, pero no quieren venir a Dios por medio de Jesucristo. ¿Entienden el punto? Y entonces hay personas que deciden llevar una vida moralista, ¿verdad?, donde se alejan del pecado. No porque yo no bebo, no porque yo no le he hecho mal a nadie, no porque yo no practico tal cosa, no porque yo no le he sido infiel a mi esposa. Sin embargo, de una manera u otra, ellos no van a Dios por medio de Jesucristo, sino que ellos lo que tratan de vivir una vida moralista, ¿verdad? Y ellos se van acostumbrando a la idea de vivir una vida moralista, y no vienen a Dios. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente que produce el Señor en el interior de la persona, en donde uno se aleja del pecado, pero tiene que venir a Dios, reconociendo, ¿verdad?, no solamente su soberanía, sino también que Él es el Rey, que Él es el juez y que nosotros tenemos que someternos ante Él. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Jesucristo también predicó el bautismo de arrepentimiento. Usted lo puede ver en Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro también predicó el arrepentimiento, porque él dijo en Hechos capítulo 13, versículo 19, cuando vino el día de Pentecostés, dice, así que, luego que él predicó, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Entonces la palabra arrepentimiento, repetimos, es la palabra en griego metanoia y que va más allá de un simple cambio de mente y de un cambio de pensar y de un cambio de actitud y envuelve un regreso del pecado a Dios. No vale, no tiene sentido, ¿verdad?, el que la gente se aleje del pecado pero que no vaya a Dios. Nosotros debemos ir a Dios y Cristo es el único que nos puede llevar a Dios, porque Él dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera tal que como Juan el Bautista, cuando nosotros predicamos el arrepentimiento a las personas, estamos preparando el camino del Señor. Estamos como Juan el Bautista preparando el camino del Señor cuando nosotros predicamos el arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice el versículo 4 que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La manera práctica como una persona demuestra que ha tenido un verdadero arrepentimiento es cuando sus frutos son vistos. No es como el mango, no sé si se han dado cuenta de algunos mangos que están muy rojitos por fuera, y cuando usted comienza a probarlo, ¿cómo está? O sea, no se puede comer el mango. Y usted, como dicen por ahí, usted hizo, ¿verdad? Eso mismo. Usted se imaginó la dulzura de ese mango por dentro, ¿verdad? ¿En base a qué? Al color que presentaba por fuera. Pero cuando usted va y lo muerde, cuando usted lo corta con un cuchillo, tremenda decepción. A veces está podrido por dentro. ¿Se han visto eso? Y a veces no se puede comer porque está desagradable. Y así sucede a veces con personas que fingen un arrepentimiento, que por fuera se muestran muy santos, muy supuestamente, ¿verdad? Que ha habido un cambio y una transformación en su vida. Sin embargo, cuando las personas se acercan a ellos, de verdad, que la gente se da cuenta de que no ha ocurrido tal arrepentimiento. Dice el texto que la manera como las personas mostraban el fruto del arrepentimiento era cuando confesaban sus pecados. Versículo número 5 al final. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La manera evidente de nosotros mostrar nuestro arrepentimiento es cuando venimos y confesamos nuestros pecados. El infiel viene a su esposa y confiesa su pecado y le dice: mi amor, te he sido infiel, perdóname. He escuchado el evangelio y ahora, ¿verdad? Yo quiero ser una nueva criatura y soy una nueva criatura transformada por la gracia de Jesucristo. Y ahora yo quiero confesarte lo que he hecho y te pido que me perdones. El hijo que ha sido rebelde viene donde el padre. ¿Y qué le dice? Padre, perdóname porque he pecado, ¿verdad? Contra ti. ¿Se recuerdan lo del hijo pródigo? ¿Cuántos siervos en la casa de mi padre con abundancia de pan? Sin embargo, yo aquí muriendo de hambre. ¿Y qué voy a hacer? Ya sé. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy un rebelde, te pedí que me dieras la herencia estando tú en vida. Y eso era una ofensa, eso era una barrabasada, eso era algo terrible, eso era una vergüenza. Y él dice: Padre, he venido, ¿verdad? Porque estoy arrepentido, pero yo no quiero que tú me trates como a uno de tus hijos, sino trátame como uno de tus jornaleros. Pero no solamente eso, el mal trabajador que ha estado robando no solamente cosas físicas en su trabajo, sino que ha estado haciendo mal uso del tiempo. ¿Qué hace? Viene donde su jefe y ¿qué le dice? Perdóname porque yo estoy arrepentido. Y dice el texto que la manera como las personas en Jerusalén mostraban, ¿verdad?, que se habían arrepentido era porque confesaban sus pecados y luego eran bautizados. Y el bautismo, usted sabe lo que significa. El bautismo es una simbología, ¿verdad?, de la obra de Cristo. He muerto a mi pasada manera de vivir. ¡Chuplum! Ya yo no soy la persona aquella. Mis pecados han sido clavados en la cruz junto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y cuando lo levantan, ¿verdad? Ahora Cristo vive en mí. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo no soy el Ariel de antes.
Y la manera como las personas muestran su verdadero arrepentimiento es cuando pueden y tienen la capacidad por el Espíritu Santo de confesar sus pecados. De manera tal que el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, declara que Cristo es Dios y llama a los hombres a que se arrepientan y que confiesen sus pecados, y que un arrepentimiento no es un mero cambio físico por fuera, sino más bien es una transformación que solamente puede hacer Dios en la vida de la persona por medio de Jesucristo y que se manifiesta hacia afuera, confesando sus pecados y viviendo una vida, ¿verdad?, con Dios, apartado del pecado. En tercer lugar, el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia, manda a los hombres o demanda de los hombres que vivan una vida de humildad. Que vivan una vida de humildad. Entonces, en primer lugar, el Evangelio de Jesucristo declara que Cristo es Dios. Y eso es importante porque nos da esperanza a toda persona que escuche este mensaje. Cristo era el único que podía morir en la cruz. Por cuanto Él es Dios, Él nunca pecó, Él nunca pecará. Él siempre existió desde antes de que se crearan todas las cosas. De hecho, Él fue que creó todas las cosas. Segundo, el Evangelio de Jesucristo llama a los hombres a arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. En tercer lugar, el Evangelio de Jesucristo nos demanda que vivamos una vida de humildad. Juan el Bautista mostraba su vida de humildad, en primer lugar, en la manera como él vestía y en el estilo de su vida. Mira el versículo número 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Mateo nos aclara todavía más que desde su pequeña edad Juan el Bautista vivió alejado de toda la sociedad. Y no quiero que me malinterpreten, no es que estamos tratando de fomentar la idea que hacían, que se practicaba en el pasado, ¿verdad?, los curas, de que se alejaban hacia un monasterio, ¿verdad?, a vivir una vida santa. No estamos diciendo eso, pero sí queremos enfatizar que Juan el Bautista, ¿verdad?, de una manera u otra manifestaba que vivía una vida de humildad conforme al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su estilo de vestir era un estilo totalmente diferente a los demás. Era un estilo sumamente conservador. Es posible que haya sido atacado, ¿verdad?, en su tiempo. No estamos haciendo énfasis más en la idea de vivir una vida humilde en base a la transformación que ha habido en el interior de nosotros y que se refleje hacia afuera. Su comida dice que era langosta y miel silvestre. Él tenía lo necesario. Quizás nosotros no nos hubiera gustado esta forma de alimentación de Juan el Bautista. La langosta no es la langosta de mar, estamos hablando del insecto. No es que estamos invitando, ¿verdad?, a que nosotros ahora nos volvamos, cambiemos nuestra gastronomía. En lo absoluto, lo que estamos hablando es el estilo, la forma de vida de Juan el Bautista era una forma humilde. Y nosotros también lo podemos vivir de esa manera. En la manera de los tiempos actuales es lo que quiero decir. Pero no solamente eso en la manera de vivir y en la manera de vestir, sino que en segundo lugar, Juan el Bautista señalaba a Jesucristo como superior a él. Y esto parte, ¿verdad?, de un reconocimiento de quién realmente es Cristo, hermanos. Y la idea es que nosotros debemos reconocer quién realmente es Cristo en nuestras vidas. Mire lo que dice en el versículo 7. Y predicaba Juan diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Mírenlo ahí. Él está señalando la superioridad de Cristo y nosotros también debemos mostrar al Señor en nuestras vidas como superior a nosotros, hermanos, no buscando destacarnos, no buscando, ¿verdad?, que nos vean como superiores, sino por el contrario, que nos vean en la posición en donde nosotros realmente debemos estar. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener.
uno debemos tener, un concepto debemos tener, ¿verdad? La palabra nos demanda que tengamos, a que vivamos con un estilo de vida que sea agradable a Dios, pero no que vivamos en un estilo de vida o en un concepto de nosotros mismos superior, ¿verdad? Porque no debe ser eso. Y dice que Juan predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea que él mostraba la superioridad de Cristo por encima de él, en el sentido que él decía que Cristo tiene el poder, yo no tengo el poder. Ustedes saben que esto ataca muy duro, ¿verdad?, a nuestro interior, ¿verdad?, en el hecho de que a veces nosotros somos fuertes y queremos mostrar nuestra fortaleza, no solamente física, sino nuestra fortaleza de carácter. En estos días yo decía que a veces los hombres ni siquiera vamos al médico, porque somos fuertes, somos machos. Sin embargo, Juan el Bautista cuando predicaba decía, Cristo no solamente es superior a mí, sino que Él tiene el poder. Yo no tengo el poder. Yo no tengo el poder. No tengo la capacidad que tiene Cristo. No tengo la capacidad ni siquiera para convencer a nadie del arrepentimiento. Yo no tengo el poder lo tiene Cristo. En segundo lugar, él mostraba la superioridad de Cristo, no solamente al decir que Cristo tiene el poder, que él no, sino en segundo lugar, que Cristo es el único digno. Yo no soy digno, decía Juan el Bautista. Miren el versículo 7, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno. ¿De qué? Ni siquiera de desatar encorvado la correa de su calzado. La palabra digno ahí es la palabra griega ícabos y quiere decir merecedor, capaz, suficiente, adecuado, grande, mucho. Y Juan el Bautista lo que está diciendo, yo no soy merecedor. No me miren a mí, por favor. No se enfoquen en mí. Si lo hacen, están perdidos. Enfóquense en el que viene después de mí. Yo apenas soy un mensajero. Yo apenas soy una voz que clama en el desierto, que les manda a ustedes, arrepiéntanse. No más. Y estoy seguro que en la mente de Juan el Bautista estaba la idea, después de yo haber comunicado el mensaje, me puedo llamar a sí mismo como un siervo inútil porque hice lo que me dijeron que hiciera. Cristo tiene el poder, yo no. Cristo es el digno, ni siquiera soy merecedor. Juan el Bautista estaba consciente de su condición de pecado que lo separa de la gloria de Dios. Juan el Bautista estaba consciente de que delante de Dios ni siquiera tenía la capacidad para que Dios lo utilizara, a menos que no sea por su gracia. En el libro de Efesios, capítulo número 4, dice que nosotros por el pecado no solamente estamos destituidos de la gloria de Dios, no solamente estamos separados de Dios, no solamente estamos bajo el juicio de Dios, sino que en el pasado, cuando estábamos en el pecado, teníamos nuestra mente entenebrecida. No teníamos ninguna capacidad espiritual para las cosas de Dios. Dios no nos podía usar. Romanos 3 dice que éramos inútiles. Y Juan el Bautista está diciendo, yo no tengo el poder, yo no me puedo comparar con mi Señor Jesucristo, pero tampoco soy digno, solamente Él es el digno, Él es el único que puede morir en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, no me miren a mí, miren a Jesucristo. Y nosotros necesitamos, igualmente que Juan el Bautista, tener, ¿verdad?, este pensamiento en nuestras mentes, ¿verdad?, para vivir una vida humilde donde nosotros podamos proclamar la superioridad de Cristo y decir claramente, yo no tengo el poder, yo necesito de ti, Señor. Yo tengo que depender de ti. No tengo la capacidad. Y en segundo lugar, yo no soy digno. No me miren a mí, porque yo no soy digno.
Es por eso que en Apocalipsis, ¿verdad? En el relato, ¿verdad? De cuando había la inquietud de quién es que va a abrir el sello, ¿verdad? ¿Qué se dijo? Juan el Bautista estaba triste porque no había nadie que pudiera pararse y abrir el sello para saber, ¿verdad? Lo que había, ¿verdad? Con relación a los misterios que iban a ocurrir y que se iban a revelar. Y sin embargo le fue dicho, tranquilo, porque hay uno digno, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo es digno. Ícabos. No soy yo, no me miren a mí. En tercer lugar, Cristo, Él mostraba que Cristo y su Espíritu Santo te pueden dar garantía de vida eterna. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Eso era lo más que Juan el Bautista podía hacer. Yo a la verdad os bautizo con agua. Lo más que yo puedo hacer es meterlo aquí en el río y zambullirlos, ¿verdad? Como un acto de tu arrepentimiento. Lo más que yo puedo hacer es mojarte en el agua, zambullirte, introducirte en el agua y luego sacarte. Pero el que viene detrás de mí, esto es Cristo, tiene la capacidad, ¿verdad? No solamente de salvarte, sino también de, por su Espíritu Santo, garantizarte la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Y qué hace? Nos sella con su Espíritu Santo. Y dice aquí, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, con Espíritu Santo. La palabra aquí que se usa para Espíritu Santo da la idea de que el Espíritu Santo es el único que nos garantiza la vida eterna en el momento en que nosotros creemos en el Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros la mejor de las noticias que jamás podremos escuchar. Las noticias de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna. Y este evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Dice en primer lugar que Cristo es Dios. En segundo lugar, Él llama a los hombres a que se arrepientan. Y en tercer lugar, Él manda a los hombres a que tengan una vida que se caracterice por la humildad. De manera tal que este texto, ¿verdad?, nos llama a arrepentimiento y fe. No solamente para salvación, sino también para continuamente vivir una vida de arrepentimiento. Continuamente. No solamente para salvación, sino también para santificación. En segundo lugar, este texto nos dice a nosotros que Juan fue un excelente preparador del camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su actitud debemos encomiarla, debemos loarla, debemos reconocerla, la actitud de Juan el Bautista, su vida, hermanos, su predicación, preparando el camino para que la gente conociera al Señor Jesucristo. Y de igual manera, así como Juan el Bautista, así también nosotros también debemos considerarnos como preparadores del camino del Señor Jesucristo, predicando el evangelio del arrepentimiento. De nuestra actitud, oigan, de nuestra actitud, de nuestra vida y de nuestra predicación dependerá que la gente conozca a Jesucristo. ¿Estás cumpliendo la parte que a ti te corresponde? Recuerda, hermano, que Dios no nos necesita. Sin embargo, por su misericordia, Él ha decidido utilizarnos ahora que hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, de nuestra actitud, de nuestra predicación y de nuestra vida va a depender, ¿verdad?, que muchas personas vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos constituirnos en preparadores del camino del Señor para muchas personas, clamando como Juan el Bautista en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Quién escribió este libro? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios escribió este libro de Marcos y utilizó a Juan Marcos para escribirlo. ¿Quién fue Juan Marcos? Juan Marcos fue un joven que se convirtió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo
El nombre Juan, el nombre Marcos tienen significados especiales. Juan era un nombre hebreo y Marcos era su nombre romano. Juan Marcos era sobrino de Bernabé y disgustó a Pablo a que se apartasen de ellos desde Panfilia en Hechos capítulo número 15. Tuvo una discusión o una situación, ¿verdad?, con Pablo y ellos tuvieron que distanciarse. Pero después Marcos mostró una amabilidad hacia Pablo y no solamente Pablo tuvo una amabilidad hacia Juan Marcos, no solamente ordenando a las iglesias que los reciban en Colosenses 4:10, sino que también envió a traerlo por encomio porque él entendía que Juan Marcos le podía ser útil para el ministerio, según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y en Filipenses también, capítulo 24. Juan Marcos lo cuenta como uno de sus colaboradores. Ese mismo Juan Marcos es el que se separó de Pablo. Luego Pablo lo considera como uno de sus colaboradores. Según la tradición, según los textos, ¿verdad?, fuera de la Biblia, se dice que Marcos escribió el Evangelio de la mano de Pedro. Y no solamente eso. Hay un escritor llamado Jerónimo que añade que después que Marcos escribió el Evangelio, él se marchó hacia Egipto, específicamente a la ciudad llamada Alejandría, y que allí fundó una iglesia en la que él mismo fue ejemplo de una vida transformada. ¿Qué es lo que queremos decir? Que lo que estamos hablando aquí de un verdadero arrepentimiento lo podemos ver en esta persona, en este joven al principio, un joven llamado Juan Marcos, que primero estaba envuelto en una vida de pecado sin conocer a Dios, pero que por la gracia de Dios lo conoció y él creyó a Jesucristo cuando él escuchó este evangelio, el evangelio de las riquezas y de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que luego, aún habiendo tenido esta discusión o esta malentendido, ¿verdad?, con Pablo, sin embargo, luego ellos pudieron zanjar sus diferencias y le fue útil a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino que también Cristo lo utilizó para escribir este evangelio. Y luego también se dice la tradición que él fundó una iglesia en la ciudad de Alejandría. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que el evangelio de Jesucristo tiene poder aún para nosotros dirimir nuestras diferencias. Nos puede ayudar aun cuando hayamos tenido diferencias, aun cuando hayamos tenido dificultades en el pasado. El evangelio de Jesucristo nos puede ayudar a nosotros a zanjar esas diferencias de manera tal que nosotros podamos ser útiles y nosotros podamos ser colaboradores de otras personas. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios, no solamente para salvación, sino también para nuestra santificación. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en Jesucristo y confiar en su evangelio porque tiene el poder transformador. Amén. Y veamos el ejemplo de Juan el Bautista, que preparó el camino de las personas para su encuentro y su conocimiento de Jesucristo. Y seamos como Juan el Bautista. Preparemos el corazón de las personas y clamemos, no tengamos miedo y digamos a las personas: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Perdóname, Señor, y perdónanos nuestras iniquidades y límpianos de toda maldad. Y permite que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Y que tu misma palabra nos dé ánimo, nos dé esperanza, nos dé expectativa. Nos ayude, Señor, a levantarnos y zanjar diferencias con nuestros hermanos por el glorioso y poderoso evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El evangelio de Jesucristo proclama que Cristo es Dios, llama a los hombres a arrepentimiento
y nos manda a vivir una vida de humildad. Amén.